Bueno, obviamente lo que el Señor hace es lindo. Hemos estado, ahí sí que ambas congregaciones, aun cuando estábamos separadas y ahora somos una, hemos oído de estos principios. Hemos oído de que el Señor ordena nuestros pasos y que las cosas que pasan no pasan por accidente. Y nosotros así lo creemos, que estamos haciendo la voluntad de Dios, por lo tanto todo lo que acontece lo miramos desde la perspectiva de que Él lo está ordenando así. Quiero hablar hoy acerca de la unidad de la iglesia, precisamente porque estamos poniendo en práctica lo que predicamos. Se predica cuando hemos enseñado que todo se hace para la gloria de Dios, que es el propósito eterno. Hablamos de que hay tres elementos en esa búsqueda del propósito y visión, y que los tres elementos, pues el primero es, y son procesos, cada uno de ellos son tres elementos que son tres procesos, y los tres procesos forman parte de un proceso más grande que es la gloria de Dios. Entonces el primero de la santidad individual, o sea, llegar a alcanzar la medida de la estatura de Cristo, o sea, trabajar en equipo, en la unidad personal, en lo pequeño y lo eterno. Dios siempre comienza con uno. Dios siempre comienza con lo pequeño. Dios siempre comienza de adentro para afuera. Entonces el primero es la santidad individual. Y Dios nos advierte que, Santiago dice que el hombre de doble ánimo, el hombre que tiene la mente dividida, es inconstante en todos sus caminos. De ahí que tenemos que comenzar por la unidad personal. Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros caminos, todo esté enfocado en la misma dirección, para que no haya disyuntivas entre nosotros. El segundo punto es la unión de la iglesia, que es de lo que vamos a estar hablando. Personas que están trabajando en su intimidad con Dios, en unirse a Dios, a ser uno con Dios. Dios nos coloca con otras personas que están buscando lo mismo, y de esa manera se va formando la unidad de la iglesia. Y en tercero, que como consecuencia lógica de estar nosotros uno en el Señor, de estar uniéndonos con la iglesia, viene la proclamación de ese evangelio que nos transforma individualmente y nos une en un cuerpo, para que todo aquel que quiera creerlo se pueda integrar al proceso. Entonces todos los que hemos estado en las diferentes congregaciones, la misión, Argos, hemos sido enseñados estas verdades y hoy lo ponemos en práctica. Fíjense, lo común, lo triste, lo que se ve es que las iglesias se separan. Rara vez se ve lo que estamos haciendo nosotros, que las iglesias se unen. Y con el corazón que tenemos con Horacio, no es de competencia, no es de, sino que sencillamente sabemos que somos dos personas diferentes, con dones diferentes. Horacio no va a tratar de imitarme a mí, ni yo voy a tratar de imitarlo a él. Me refiero a nuestra individualidad. Yo voy a querer aprender e imitar a Horacio en los aspectos de fe y en los aspectos que Dios le ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. De ahí que quiero hablar del concepto de la unidad. Y me interesa comenzar con esto. La misma naturaleza de Dios expresa unidad. Comencemos por eso. Pongámoslo ahorita en nuestra mente. Dios, fíjense que todo lo que Dios ha revelado, todo lo que Dios ha hecho, lo hace con el propósito de enseñarnos y de edificarnos. Él pudo escoger diferentes formas de manifestarse. Pudo haberse manifestado como la mentalidad que tenía la gente, de una luz que no se puede soportar, de tantas formas, pero Él escogió manifestarse en una trinidad, en unicidad a la vez que en equipo. Entonces es tres personas distintas, pero un solo Dios. Y aquí es importante empezar a señalar cómo el enemigo se ha metido a la iglesia para quitar los valores fundamentales. La unicidad de Dios es el valor fundamental del cristianismo. Un solo Dios, amarás al Señor tu Dios, y todo lo que se dice que es solo uno. Y los cristianos de labios dicen eso, pero luego caen en la sutileza del enemigo. ¿En qué forma? Aceptan la Trinidad de Dios, pero ¿qué dicen? En el Antiguo Testamento era Dios Padre el que gobernaba, y prácticamente que ponen el Antiguo Testamento como un Dios duro, un Dios de ira. En el Nuevo Testamento es Jesús, el Hijo, el que se manifiesta, el que viene a ministrar, el que viene a morir en nuestro lugar. Y hoy en día estamos en la dimensión del Espíritu Santo. Suena bonito, pero va contrario al principio de la unidad. Dios es uno, nunca está separado. En el Antiguo Testamento era Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo.
En el Nuevo Testamento era Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y en la actualidad sigue Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Es la religiosidad, la sutileza del enemigo. Pareciera que es una tontería, pero este principio tan importante de la unidad, si no lo vemos así, eso es lo que eventualmente da lugar a que nos separemos en 80 diferentes iglesias, en diferentes credos, y digamos, bueno, no importa, seguimos todos siendo uno en el Señor, pero eso, pero lo otro. No. El principio de la unidad es sumamente importante. Miren, y lo triste del caso, que los mejores ejemplos que hay en la Biblia de este principio de la unidad son negativos, pero captemos su enseñanza. Noten lo que dice Génesis 11:6. Y mire quién es el que está hablando. Y dijo Jehová. Lo que está a continuación es Dios mismo declarándolo. Dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado ahora, ¿y qué? Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mira el valor de la unidad. Y estas son personas que están unidas para revelarse a Dios. Y a pesar de que es contra Dios, Dios honra el principio de la unidad al decir, son uno y nada los detendrá. ¿Saben? Una de las artimañas más grandes del enemigo es la del desaliento. Cuando uno empieza a querer hacer algo, matrimonios que quieren ponerse en orden, jóvenes que quieren cambiar, dejar vicios o lo que sea y ponerse en orden, iglesias que queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando uno va a hacer un negocio, empezar una empresa, lo que sea, cuando uno empieza a hacer eso, una de las astucias más grandes del enemigo es el desaliento. A lo largo de la Biblia leemos: y se desalentó el pueblo en el camino y murmuró, y se desalentó y se desalentó. Y ustedes seguramente habrán experimentado momentos de desaliento o conocerán de otras personas que se han desalentado. La unidad es el antídoto contra el desaliento. Cuando uno trabaja en equipo, cuando uno está con otros, dice la Escritura que precisamente por eso, cuando uno cae, el otro lo levanta. Ven, cuando viene esas fraseologías que estoy de bajón, bueno, hay otro que te levanta. La unidad es tan importante entonces, y debemos de verlo así. Hay otro texto que también ha sido mal interpretado, Mateo 18, versículo 20. Noten lo que dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este versículo es tan mal interpretado, hasta se usa, por lo general se usa cuando no llega suficiente gente a las reuniones, ¿verdad? Dice, no importa, hermanos, porque donde hay dos o tres, ahí estoy yo. Este versículo no está diciendo eso. Al agarrar textos fuera de su contexto, les robamos la enseñanza que nos están tratando de dar. Ahí no está diciendo que donde haya dos o tres, Jesús está. Bueno, comenzamos por el principio. Jesús está en todos lados porque es omnipresente, igual que Dios. Pero no está manifestándose donde hay dos o tres. ¿Qué dice el versículo anterior? Fíjense que este comienza porque, lo cual implica que hay que leer el anterior. El anterior dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres, pero ¿cómo? ¿Dos o tres cómo? De acuerdo en unidad. Es la unidad lo que está enseñando esta porción. Una vez más, así como negativamente lo enseñó en la Torre de Babel, ahora positivamente nos lo está enseñando en Mateo. Pero el meollo del asunto es la unidad. ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? No es la respuesta. Entonces, aquí no está hablando de que si hay un número. Otra vez, la mentalidad de la iglesia ha sido distorsionada por el enemigo para que se enfoque en el número. Los números no tienen nada que ver. Lo que Dios anda buscando es la calidad. La iglesia de la Odisea estaba llena. La iglesia de la Odisea dice que no les faltaba nada, que eran ricos, estaban prósperos, pero el Señor estaba afuera tocando la puerta. Entonces los números no tienen nada que ver. Puede estar llena la iglesia, pero si no hay acuerdo, si no hay unidad, el Señor no manifiesta su presencia en esa iglesia. Llévelo a la familia,
llévenlo a su empresa, llévenlo donde quiera. La unidad es el elemento fundamental, el estar trabajando unidos. Hay un texto, antes de leerlo, quiero darle una especie de testimonio para explicar lo que quiero enseñar en este. Allá en Estados Unidos trabajé para una empresa que vendía comestibles. Digamos que yo tenía que ir a una cadena de tiendas, digamos la cadena de Pais aquí, y mi trabajo era poner los comestibles que vendía la empresa. Y nos habían enseñado de que pusiéramos en la estantería, en los estantes que estaban a la altura de los ojos del cliente, los productos que queríamos vender, ¿verdad? Lo que nos interesaba que la gente viera y comprara. Y los productos de mejor calidad o más sofisticados o lo que fuera, abajo, atrás, no importaba dónde, la gente los iba a buscar. Pero esos que no eran tan importantes y no se los poníamos enfrente, no lo iban a adquirir. Bueno, esa era una estrategia de mercadotecnia, pero que eventualmente la gente se va dando cuenta de lo que le estamos poniendo enfrente no es necesariamente lo que necesita, ¿verdad? Sino que es lo que nosotros queremos venderles. Esa estrategia no es pensando en el bien del cliente, es pensando en el bien de la empresa, de vender el producto. Y cuando la gente se da cuenta, pues ya no se la traga, ¿verdad? Ya no agarra lo primero, sino que empieza a buscar. O empieza a ver las latas de atrás porque tienen fecha de vencimiento más larga, ¿verdad? Y todo eso, la gente se dio cuenta. ¿Por qué les estoy contando esta ilustración? Porque lamentablemente lo mismo ha pasado en las cosas del Señor. El Señor, Dios, sí está interesado en nosotros y nos pone al frente en nuestros ojos lo mejor que Él tiene para nosotros. Pero como ya hemos sido influenciados por el humanismo, nosotros pensamos, no, eso es muy sencillo. Esa no es la profundidad de los misterios de Dios. Esa no es la grandeza de Dios. Eso está muy sencillo. De plano que hay algo más profundo. Y empezamos a buscar algo más sofisticado. Algo más de la altura de los secretos de Dios. De ahí que al venir a este texto, Juan capítulo 17, esta es una oración que Jesús hace. Ya está preparándose para irse. Y es una oración que Él hace al Padre en la que empieza a hacer una especie de recordatorio de lo que Él ha hecho. En los primeros versículos se dirige y le dice lo que tiene por delante. Le habla de lo que ha podido enseñar a sus discípulos. Y comenzando en el versículo 9, empieza a hacer una petición, la cual expande y termina en el versículo 23. Y si se dan cuenta, lo que Él pone delante de nuestros ojos aquí es la unidad. El énfasis de toda esta oración del Señor y en estas porciones específicas es la unidad. Pero la iglesia, mal entrenada por el humanismo, dice no es eso que está así tan sencillo. Tiene que haber otra enseñanza más profunda. Miren ustedes ese texto y analicémoslo ahora. Yo no ruego por ellos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Luego en el versículo 20 comienza diciendo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Noten eso, el mensaje ahí, comenzando por el versículo 9, es una cosa muy importante. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y también por estos que han de creer por la palabra de ellos. Lo primero que tenemos que entender es que para que haya unidad en un grupo, una clase, en un género, en todo, tiene que haber la claridad de su diferencia. Permítame repetirlo y cáptenlo. Para poder especificar la unidad de este género, de esta clase, de este grupo, se tiene también que manifestar la diferencia, porque si no hay diferencia, porque estos son uno.
¿Qué es lo que hace que estos sean uno? Si no hay diferencia con los demás. Entonces, vaya captando que en la unidad del cuerpo de Cristo sí tiene que marcarse diferencia. Tiene que haber diferencia de género. Si agarramos en el estadio un montón de marcas de leche, bueno, hay un montón de marcas de leche, no todas son leche, todas son de vaca. No, tiene que haber algo que lo caracterice. Tiene que haber algo que lo haga especial. Le estoy tratando de decir eso para que no dejemos que todos somos uno en el Señor. No. Todos los que llenen ciertos requisitos que Él mismo pone son uno en el Señor. ¿Okay? Todos somos hijos de Dios. Tampoco. El mismo Jesús enseña que a uno le dio el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios y a otro le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que no todos somos hijos de Dios. En otras palabras, pues, para que haya unidad, para que se pueda identificar a un grupo como uno, tiene que haber una marcada diferencia con los demás. ¿Ok? Luego noten lo que sigue diciendo. Bueno, aún eso de la unidad, muchos le dicen Señor, Señor, y Él les va a decir: nunca os conocí. ¿Se creían ellos del grupo del Señor? Sí. Pero el Señor sabe, es el único que conoce los que son de su grupo. Ya con eso pasamos al primer para qué. En el primer para qué, note que señala como meta o propósito de todo lo que ha dicho en los versículos anteriores, que todos sean uno. Jesús está buscando la unidad, pero no es una unidad por el hecho de ser uno. No es el hecho de que somos uno, somos una gran familia, qué bendición, gocémonos y alegremos. No, es unidad con propósito. Dice que todos sean uno. ¿Y el segundo para qué? Para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Déjenme parar aquí. Que todos sean uno para que el mundo crea. Ahora le hago una pregunta, no la tiene que responder audible, pero considere. ¿Qué es el concepto que tiene la iglesia? ¿Cuál es la herramienta, el método que la iglesia tiene para que el mundo crea? Si vamos a tener una reunión de misiones, si vamos a tener una reunión en la que vamos a planificar cómo alcanzar al que el mundo crea, ¿cuál es la estrategia número uno que va a usar la iglesia para alcanzar que el mundo crea? La predicación, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar. Desde luego no dice predicar, dice hacer discípulos, pero el punto es este. Fíjense que la iglesia está buscando, una vez más, lo que tiene en el instante es para que sean uno, para que el mundo crea. Eso está muy sencillo. Algo más sofisticado, que vaya a la ventana 20, 40, que vayan aquí, que vayan allá. No, lo que el Señor dice, la estrategia que Él ha diseñado para que el mundo crea es la unidad de la iglesia. Por esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieras amor los unos para con los otros. No por la predicación, no por andar haciendo un montón de cosas. La unidad de la iglesia y el amor los unos por los otros. Tanto que se ha dicho ya de la iglesia que es el único ejército que en lugar de levantar a sus heridos los termina de matar. Tanto que se ha dicho de que en lugar de estar ejemplificando el trabajo en equipo, es una competencia. A ver quién tiene más, o ver quién está más grande, o quién tiene el mejor edificio, un montón de cosas. Y la sencillez de la palabra de Dios es: por esto va a creer el mundo, y por esto van a saber que soy mis discípulos, por la unidad entre ustedes y por el amor entre ustedes. Ahora, nota por qué es importante esto. Porque Dios nunca nos pone una carga que no podemos llevar. Dios nunca nos requiere que hagamos algo para lo cual no nos ha equipado o capacitado. Y en ese aspecto de ir por todo el mundo predicando el evangelio, no se puede. Sencillamente, ninguno de nosotros, si esa es la meta, no déjenme corregirme, no ninguno de nosotros, pero la gran mayoría de nosotros no la cumpliría. ¿Cuántos de nosotros iríamos por todo el mundo predicando el evangelio? Y si esa es la meta, Dios nos está pidiendo algo que la gran mayoría de nosotros no va a poder hacer. Recuerden que lo que Dios nos pide es nuestra individualidad. Dios nos pide responsabilidad personal. Por lo tanto, nos pide cosas que sí podemos hacer. No podremos ir por todo el mundo predicando el evangelio, pero sí podemos ser uno
con el cuerpo donde estamos. Sí podemos trabajar en la unidad en el grupo en el que estamos. Sí podemos buscar que nuestra actitud de vida cumpla ante el mundo y ante los ojos de Dios el hecho de que somos parte de un cuerpo, que somos parte de un equipo. El concepto de que Dios y yo, la mayoría, no funciona entre los cristianos. Funcionaría si estuviéramos en un mundo o en una ciudad o en una reunión totalmente atea. Entonces sí, Dios y yo, la mayoría. Pero aparte de eso, no se puede decir como la iglesia. Hay muchísimos ahora que dicen: no necesito ir a la iglesia, no necesito ser parte de. Podemos tener una relación con Dios, o en mi casa podemos alabar a Dios, o ahora con tanto programa de tele nos podemos quedar. No, para que el mundo crea tenemos que ser uno. Y esa unidad no es virtual, es unidad real. No es unidad a larga distancia, es unidad real, en donde haya roce, donde haya lo que dice Horacio, donde yo les pueda caer bien y otras veces les pueda caer mal. Yo nunca les caigo mal, gracias a Dios. Horacio va a querer venir a competir conmigo, pero me están captando. Fíjense la sencillez de la palabra. Por eso yo en esto, cuando he hablado también, yo digo lo sofisticado de la sencillez. Sí podemos y sí debemos ser uno. Sí podemos y sí debemos trabajar en la relación interpersonal. Y el mundo creerá. Eso lo dice Jesús. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A 80,000 predicadores o a Jesús? Sin importar el éxito que tengan, sin importar cuánto viajen por todo el mundo, si tienen su propio jet, si hacen todo lo que hacen. Jesús dice que sean uno para que el mundo crea. ¿A quién le vas a hacer caso? Entonces, también lo repita el Señor. Advierte que el enemigo va a tratar de distorsionar eso, no solo con el concepto así de la gran comisión, sino que lo ilustra en la parábola de la levadura. La levadura hace crecer, ¿verdad?, el pastel, el pan. Pero ¿cuál es la verdad? Carece de consistencia interna. No es el número, insisto. Gloria a Dios si llegamos a ser 10,000. Ay, no, que no te importa el número. Compare 10,000 con la humanidad. ¿Qué es eso? Siempre sigue siendo minoría. Yo no estoy, que no estoy llegando en contra de los números. De lo que estoy en contra es los números de la apariencia. De lo que estoy en contra es de que no haya carácter en las personas. Que sean una cosa en la congregación y otra en su casa. Que sea una cosa cuando están en público hablando del Señor y otra cuando están en lo privado. El carácter debe ser el mismo cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la iglesia. No debe haber diferencia. Nuestro carácter, nuestros valores, nuestra actitud debe ser la misma. Entonces así, que vengan 100,000, gloria a Dios. Pero no tener un número como la levadura que leuda toda la masa y la hace grandotota. Le falta consistencia interna, falta carácter. Entonces los primeros, ¿para qué? Nos está diciendo claramente que es para que el mundo crea. Sigue diciendo, déjame ilustrarle cómo, por no leer con el contexto de toda la Biblia, es que nos confundimos en el estudio de la palabra. Note aquí, por ejemplo, en Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Como hay otros versículos que hablan de salvar almas. ¿Podemos salvar almas? No. ¿Nos está llamando el Señor a salvar almas? No. Dios nunca nos llama a lo que no podemos hacer. Pero si ahí lo estoy leyendo, el que haga salvará de muerte un alma. Lea el contexto. Es lo que le digo otra vez, la importancia de no quedarnos con versículos aislados. Con versículos aislados se puede predicar lo que sea. ¿Por qué cree que hay tantas sectas? ¿Por qué cree que hay tantas denominaciones? Porque se pueden tomar textos fuera de contexto y hacer que digan lo que uno quiere que diga. Pero regresemos como otra vez al versículo anterior. Note lo que dice el versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, entonces ahora sí, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Ahora, ¿salvó esa persona a esa alma? No. ¿Cómo que no? Si ahí dice que no salvó. No, lo que hizo
fue volverlo al camino. Es como que tuviéramos una lámpara y la bombilla no prende, no hay luz. ¿Por qué? Porque el cordón se rompió. Se rompió la comunión. Entonces cualquiera de ustedes que una esos dos cordones, esos dos pedazos, restaurará la luz. Entonces el que unió los dos alambres hizo que la luz brillara, que hubiera luz. No, hubo luz porque se restauró lo que estaba roto. El pecador está muerto en sus delitos y pecados porque está rota su comunión con Dios. Si nosotros le podemos testificar, si nosotros podemos ser ejemplo, si nosotros le podemos ayudar a ver su error, entonces al restaurar su comunión con Dios, su alma puede ser salva, puede nacer de nuevo. Pero nosotros ni producimos el nuevo nacimiento, ni producimos la salvación del alma. Simplemente ayudamos a pegar los alambres. ¿Pero qué sirve si yo pego los alambres y no está conectado el alambre a la fuente de energía, y si la bombilla no está, está quemada? Lo que yo estoy haciendo no es lo que produce luz. Simplemente está remendando algo que ya existe con la fuente de energía y con la bombilla, que está buena. Lo que hacemos es simplemente restaurar con la fuente que es Dios, la fuente de la vida, y el espíritu humano que está muerto, separado de Dios. Entonces lo que nosotros hacemos es pegar el alambre. Pero si Dios no quiere, yo voy a pegar el alambre de este, voy a pegar el alambre de este. Puedo conectar 80,000 alambres y no va a haber luz, no va a haber vida, porque no están conectados al propósito de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es importante que entendamos lo que sí nos está diciendo claramente es la unidad. Nos ha guiado a volver a entender y valorar lo que significa ser miembro de la iglesia, el pacto y compromiso entre los hermanos, porque eso sí es algo que podemos y debemos hacer. Eso sí es algo de lo que daremos cuenta. Y miren cuán fácil es. Personas que dicen: no, yo no me uno a la iglesia, pero voy a ir a predicar el evangelio. ¿Qué vas a ir a predicar si no estás unido? Eso fue lo que le pasó a los que andaban haciendo señales y prodigios en el nombre de Jesús. Y Jesús les dijo: nunca os conocí. No están unidos a la fuente. Cristo no viene por miembros individuales, viene por un cuerpo. Hay que estar unido, hay que ser parte de él. Pero es que el grupo en el que yo estoy casi no hace nada, es muy insignificante. Si están unidos, se están manifestando el amor los unos por los otros, están haciendo lo que Dios quiere, lo sofisticado de la sencillez. Pero otros quieren estar en mucho avivamiento, en mucha actividad, en esto y lo otro, dejando lo que es sencillo y lo que Dios nos está requiriendo y lo que Dios nos está ordenando, que sean uno para que el mundo crea. Desde luego, recordemos que toda ilustración carece del elemento fundamental del libre albedrío, ¿verdad? Los alambres no se pueden unir por sí solos, pero nosotros sí. Nosotros sí podemos humillarnos delante de la poderosa mano de Dios y buscar la unidad. Por eso dice: si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. Podrá ser nuestra culpa, podrá ser que no, pero si está en nuestras manos la reconciliación, el Señor dice: de lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. En lo que dependa de vosotros. Hay cosas que yo he podido hacer, me han pedido a hacer 3 cosas específicas. De las 3 solo una podía hacer, sin violar mi conciencia ni los principios de la palabra de Dios. Al enterarme de que un hermano tenía algo contra mí, ir y ponerme cuentas con él. Eso sí lo podía hacer. Las otras 2 cosas no las podía hacer porque violan mis conciencias, violan los principios de Dios. Y no para complacer a nadie voy a estar haciendo lo que bíblicamente no se puede. Pero lo que bíblicamente se puede, aunque no sea mi culpa, aunque yo no considere que tengo la culpa, si está de mi parte el buscar la unidad, lo voy a hacer. Sigue, y el tercer para qué presenta algo sumamente asombroso. Habla de que dice: la gloria que me diste yo les he dado. La misma gloria que el Padre dio a Jesús es dada a los creyentes. Esa es una declaración profunda, es algo sofisticado, es hablar con las profundidades de la vida espiritual. Pues ¿quién puede tomar ligeramente la gloria que el Padre dio a Jesús?
Fíjense, ¿para qué? ¿Para qué se hacen las reuniones, Señor? Que venga tu gloria, manifiesta tu gloria. Queremos hacer reuniones donde caiga la gloria de Dios. Y Jesús dice, la gloria que me diste ya se la di. Otra vez lo sofisticado y la sencillez. La gloria que tú me diste, yo les he dado. Eso es fabuloso. Es el hecho de, hay muchas cosas que ya son nuestras, pero que no estamos caminando en ellas porque nos parece demasiado sencillo. Así que ya son como siempre, pues ya tenemos la gloria. Pues sí, si Él dice que ya no la dio. Cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, había pasado por muchas dudas en mi mente. La denominación anterior me había enseñado que no había bautismo del Espíritu Santo. Yo tenía un montón de doctrina, de libros y de cosas en la cabeza. Pasé muchas pruebas tratando de ser lleno del Espíritu Santo. Finalmente fui y oró por mí un joven católico que se había convertido y ahora andaba siendo usado por Dios en sanidad y otras cosas. Y entonces él viene y me dice, mire, lo que vamos a hacer primero, usted tiene que reconocer a Jesús como Señor. Entonces yo le digo, soy pastor. Y dice, entonces es fácil. Entonces es fácil, me dijo. Yo voy a orar por usted y le pongo las manos y el Señor lo bautiza y usted recibe. Entonces viene y oró por mí. Nada de... Sí, oró por mí, ¿verdad? Señor, Padre, llénalo, especialmente es tu siervo, úsalo. En una oración así, sin mucha emoción. Y yo dije algunas palabras también sin emoción. Ya ni me recuerdo lo que dije, pero solo para ilustrar, yo dije que algo así como me caí. Y él dice, ¿por qué se cayó? Yo le dije, eso no es el Espíritu. Y entonces, fíjense, lo lindo y lo sofisticado de la sencillez. Me dio una gran administración, una gran enseñanza. Aquel joven se molestó. Se molestó con el pastor. Imagínense que abusivo. Se molestó y me dice, ¿y usted dice que es pastor? Ahí me tocó ya puso toda la llaga, ¿no? Yo, claro que sí. Bueno, usted debe conocer la Biblia. Aquí dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? ¿Usted se lo pidió? Sí. ¿Usted es hijo? Sí. ¿Se lo dio? Yo le dije, tienen toda la razón, ¿verdad? Dios es mi Padre, yo soy su hijo, yo se lo pedí, Él lo miente, Él me lo dio. Soy lleno del Espíritu, gracias. Y me fui y me metí al carro. Padre, estoy lleno de tu Espíritu. Tu palabra dice que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo, así que voy a orar en lenguas. Y mi mente, uy, qué ridículo. Mira cómo te estás engañando a ti mismo y todo lo demás. Entonces dice, no, escrito está. Él no miente, yo lo pedí, Él me lo dio. Pasé como un mes así, ni a Lili ni a nadie le contaba. Eso sí, no voy a contar nada hasta que no mire el poder manifestado. Yo estaba esperando, igual que muchos se confunden las cosas, yo estaba esperando poder de Dios, manifestación de Dios, pero me levantaba igual, no había nada, no había diferencia, y no pasaba nada. Sin embargo, había un portugués en la congregación, un hombre que me cuestionaba todo. Él era de Angola. Y yo predicaba y decía, ¿y por qué? Mire, la cosa era bien dura. La cosa es que un día al predicario se pone de pie llorando y dice, yo no sé qué le pasó a Carlos, él era un pastor verde, pero ahora es un pastor bueno. Dice, no sé qué quiso decir con verde hasta aquí, pero el punto es que yo estaba esperando una clase de poder y el poder estaba en la palabra. El poder estaba en la palabra que estaba llevando. Y como era así, ese hombre viene y dice, no, algo le pasó, a usted le pasó algo, ¿qué le pasó? Y me puso contra la pared y la espada. Ya tuve que decirles, hermanos, por años yo prediqué que no, por años yo entendí que no, pero Dios me mostró que estaba equivocado y hice bien el Espíritu Santo. Y ahí comenzó, y oraba yo, miren, pasé como un mes con el tal laca, hasta que me llegó una noticia de que mi papá había tenido un accidente acá en Guatemala y estaba en Estados Unidos, y que era muy probable que no viviera. Entonces yo me arrodillé, me metí a mi oficina y me arrodillé y dije, Padre, le he escrito a mi papá, le he hablado a mi papá, no sé si se convirtió o no. Si él se convirtió, dame la paz de que se convirtió. Si no, dame la oportunidad de hablarle una vez más antes de que muera. Y como tu palabra dice que no sabemos cómo pedir como conviene, pero que el Espíritu intercede por nosotros, yo voy a interceder en el Espíritu. Me arrodillé
con la sencillez de mi creencia, laca, y de repente vino una gracia, una cosa diferente. Empecé a llorar, empecé a reír y a decir un montón de palabras que empezaron a salir. Pero Dios me tuvo como un mes y pico por pura obediencia a su palabra, sin emoción, sin sentimiento, por la sencillez, lo sofisticado de la sencillez, sin mucho problema. Es de creer la palabra. Lo mismo es con la gloria que Él nos ha dado. Dice, la gloria que tú me diste yo se las he dado. Pero ahora viene lo importante, mire lo que sigue. La gloria que tú me diste yo se las he dado para que sean uno. La gloria no es para andar haciendo show. La gloria no es para que se manifiesten poderes y un montón de cosas. La gloria otra vez la dio Él para que seamos uno. Entonces, si yo, por ser como soy, bueno, pues si aquí no me aceptan, pues me voy y sacudo el polvo de mis sandalias y me voy. Y soy llanero solitario. No, el Señor no tiene llaneros solitarios. El Señor no tiene grandes líderes que porque nadie los entiende andan solos. El Señor dice, la gloria que tú me diste yo se los he dado para que sean uno. En aspecto de finanzas es más fácil entenderlo. Si se da una cantidad de dinero para un propósito y luego se agarra para otro, aunque sea loable, aunque sea bueno, aunque sea una cosa excelente y aplaudida por todo lo que se está haciendo, si no se robó ni un centavo, si lo que más hasta le añadió para hacer algo diferente, a eso se le llama ¿cómo? Malversación. Malversación de fondos. Bueno, si el Señor nos ha dado la gloria para, y nosotros la estamos usando para otras cosas, es malversación espiritual, es malversación de gloria. La gloria, como dice el mismo salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino que a tu nombre sea la gloria. Pero si estamos agarrando la gloria que Dios nos dio para hacer otras cosas, excepto trabajar en la unidad, estamos malversando la gloria de Dios. Y es importante que lo entendamos los que tenemos el privilegio de ministrar. Si Dios nos permite ser instrumentos suyos, es para su gloria y para buscar la unidad del cuerpo, no para otra cosa. Y es importante que los que están en el cuerpo también estén clamándole a Dios por su gloria para la unidad del cuerpo, no para que se mire un montón de señales y prodigios, no para que digan aquí si se mueve el Espíritu. Si se mueve el Espíritu, se va a evidenciar en la unidad del cuerpo. Si no hay unidad del cuerpo y el Señor dejó su gloria, y si el Señor está orando, intercediendo al Padre, la última oración antes de pasar a la cruz, y no se está trabajando para lo cual Él dejó su gloria, se está malversando la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué es de extrañarse que estemos buscando nosotros la unidad, si eso es lo que el Señor nos ha mandado? En fin, ¿por qué complicar lo sencillo? ¿Por qué buscar cosas más espectaculares cuando se puede impresionar con lo sofisticado de la sencillez? Ahora noten, hay un punto más. Dice aquí, la unidad es lo explícito del mensaje. Ahora notemos lo implícito. Jesús dice que la clase de unidad por la que Él está orando es una así como nosotros. ¿Qué está implícito ahí? Eso significa mucho. Por ejemplo, a la Torre de Babel había unidad y el mismo Dios dijo, son uno, ¿verdad? Pero esa unidad de la Torre de Babel no era así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. En la mafia, en las maras hay unidad, pero no es así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En los clubs, en los partidos políticos, hay muchos lugares que se pueden decir que tienen unidad, pero Él está por eso poniendo la característica, una unidad, pero no por conveniencia, una unidad, pero no por números, una unidad, pero no por tantas cosas por las que ahora se da la unidad, sino que así como nosotros. Tristemente, ese concepto limitado de unidad es el que se ha infiltrado a la iglesia. Tienen, como la Torre de Babel, un solo propósito. Y entonces dicen, somos unos porque tenemos un propósito. Y ahora recuerden una cosa, el diablo no inventa, el diablo solo distorsiona. Es necesario que tengamos unidad de propósito, porque una vez más andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si yo voy para el norte y Horacio va para el sur, es imposible que haya unidad.
O sea que sí tenemos que tener una claridad de que vamos caminando hacia el mismo lado. Pero esa no es el todo, porque lo tenía la Torre de Babel y lo pueden tener un montón de otros que se ponen de acuerdo en el propósito. El así como nosotros, aunque nunca comprenderemos la unicidad de Dios y lo que implica que Él es uno, aunque en tres personas, si hay algunos elementos que podemos ver en la Biblia para aprender de ellos. Por ejemplo, sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Ninguno es más Dios que el otro. En esencia son uno. Entonces ahí empezamos a ver la unicidad entre nosotros, la clase de unidad que Dios quiere que tengamos. No somos nadie más grande que nadie. No somos mejor más nadie que nadie. Y yo sé que en todas las iglesias se dice eso, pero no es el decirlo, es el vivirlo. Es el darnos el reconocimiento, el respeto los unos a los otros, porque somos uno en Cristo. Nuestras funciones varían. Y la función es la siguiente cosa que miro en la unicidad de Dios. Aunque son uno, Jesús dice: el Padre es mayor que yo. Y dice: os enviaré al Espíritu Santo. Ahí hablan de jerarquía. Para funcionar, el mismo Dios nos da el ejemplo de jerarquía. Por lo tanto, en la unidad de Dios sí tiene que haber diferencia de funciones. Y conforme las funciones son diferentes, la autoridad y la responsabilidad son diferentes. Se los ilustro de que todos somos del mismo grupo y todos vamos al estadio. Y viene Dios y dice: vos te quedas en la taquilla cobrando las entradas, vos vas a estar adentro viendo que se sienten los de deben, y todos ustedes van a ser públicos, ustedes 20 y pico van a ser los dos equipos, vos vas a ser el árbitro, ustedes van a ser... Todos somos de lo mismo. Pero una vez que ya entramos a funcionar en el estadio, la atención está en los jugadores. Y el que tiene el mando es el árbitro. Estamos en lo mismo ahí. Luego se termina el juego y ya salen todos. Y resulta que entre los espectadores está el presidente, están todos los ministros, está el general, están soldados. Pero ahí en el estadio, como en ese momento la función es el juego, toda la atención es en los jugadores y el que manda es el árbitro. Se salen de ahí y se van para otro lugar, y entonces otros de estos mismos son los que toman la batuta. Y los jugadores y el árbitro se convierten en espectadores. ¿Me estoy dando a entender? Todos somos iguales, pero depende de la función que Dios nos ponga. Y en ese rol de la función tenemos cierta autoridad que debemos de reconocer y respetar. Dice en 1 Corintios 6, 17: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Consecuentemente, si uno se une al Señor, y otro se une al Señor, y otro se une al Señor, y si cada uno que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿qué pasa consecuentemente con ellos tres? Tiene que ser uno. Es imposible que yo diga que soy uno con el Señor y no soy uno con mis hermanos. Como claramente dice Juan, si dices que amas a Dios pero no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Así de sencillo. Entonces lo que Dios está demandándonos con esta oración es la unidad. Ya vimos la jerarquía, entonces ya me adelanté en mis bosquejos. Lo primero que debemos de considerar es la existencia de un propósito común. Ahora, ¿cuál es el propósito común para nosotros? ¿Cuál es el propósito común que debemos de tener los cristianos? La gloria de Dios. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito común que tenemos. No es el edificar esta iglesia o el alcanzar a este grupo. No, es la gloria de Dios. Ese es el propósito común. Luego viene el hecho de que Jesús dice: el Padre es mayor que yo, y eso nos enseña el orden de autoridad delegada en la función. Lo que necesitamos ver en esto es que en toda ilustración de la iglesia se expresa unidad, pero con diversidad de función. Por ejemplo, en una nación, como vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, como es una nación, ya lo sabemos, con su orden de gobierno, con sus diferentes representantes. Vosotros sois un edificio vivo, piedras vivas. Bueno, pero en el edificio hay los que tienen un papel de fundamento, los que tienen papel de vigas y los que tienen papel de ladrillos. En todo nos habla de una jerarquía. Una vid, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Ok, las raíces tienen una función. La raíz es la que da vida, es la que envía la savia por todo el cuerpo. Hay unas ramas que
tienen el fruto, dan los pámpanos, pero todos tienen, y el cuerpo. Todos los miembros son diferentes. Todos tienen una función diferente, pero todos están unidos con el mismo propósito. El tercer elemento, y este es el último que me voy a enfatizar, y es el otro que el enemigo ha logrado también atacar mucho, es el que nos presenta Pablo en Efesios 4:16. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En donde más problema se ha encontrado es en esta parte. ¿Ves lo que dice ahí? Dice que si tú no haces tu parte, todo el cuerpo no es edificado. Ay, pues yo ni soy el pastor, yo ni líder soy de la iglesia, yo ni... Eres parte del cuerpo. Si eres parte del cuerpo, dice que todos los miembros tienen que cumplir su función. ¿Y que van a poner a cuidar niños? No, 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 y ahí es donde entra otra vez el cuerpo de Cristo, estableciendo el reino de Dios. No es todo lo que se hace en la iglesia. El reino de Dios está en el Estado, el reino de Dios está en la familia, el reino de Dios está en los negocios, el reino de Dios está en las artes, y tú encajas en más de uno de esos lugares. ¿Por qué? Porque eres ciudadano. ¿Por qué? Porque eres un trabajador o empresario, y lo que Dios quiere es que tú seas luz donde quiera que te encuentres. Para ser luz tienes que ser parte del cuerpo, tienes que ser uno y buscar la unidad con los hermanos. Por eso fue que dije que para que haya unicidad de algo se tiene que notar la diferencia de nosotros. Eres un trabajador cristiano en medio de un montón de trabajadores incrédulos, se tiene que notar la diferencia. Se tiene que notar la diferencia. Si no se está notando la diferencia, tú no estás brillando, el cable está roto. Es necesario que alguien que anime y te ayude a unirlo. Cada uno tiene su función, y miren lo importante en eso. El sentido del gusto. ¿En dónde está el sentido del gusto? ¿Cuántos sentidos del gusto hay? Sin embargo, la lengua es unidad, pero al principio es diversidad de la unidad. Miren cualquier enciclopedia y van a encontrar que no es la lengua, por así decirlo, nada más, el sentido del gusto, sino que en la lengua hay una parte que siente lo dulce, hay una parte que siente lo ácido, hay una parte que siente lo salado, hay una parte que siente lo amargo. No es un solo sentido del gusto, son varios miembros formando una unidad para poder presentar un cuadro completo. En todo es así. Aún en los ojos, son dos ojos, ok, y que tenemos solo uno, seguimos viendo, pues sí, miro menos, más chiquito, ¿verdad? Ya no miro todo el cuadro. No, hay más elementos ahí. Los dos es lo que permite ver dimensión, profundidad. Un solo ojo lo deja todo plano. Dios nos ha creado de tal manera que el cerebro compensa, pero toma tiempo. En todo el cuerpo. El sentido del tacto, ¿cuántos sentidos? Uno. Pero hay unas partes que sienten lo frío, hay unas partes que sienten lo caliente, hay unas partes que sienten lo áspero, hay otras que sienten lo liso. No es un solo, es otra vez varios formando uno. De igual manera dice aquí que para que el cuerpo, para que el cristiano llegue a la madurez, cada uno tiene que hacer su función. Dice, siempre este es el hermano negativo, solo lo negativo es su parte. Ahora, si solo lo vamos a tener a él bombardeándonos, nos va a amargar el día. Pero hay otro que solo lo positivo ve, entonces nos vamos a volver en un libertinaje tremendo. Cada uno hace su función, cada uno añade lo que Dios ha puesto en los dones que Él da. Y conforme cada uno, y para eso sí es importante encontrar tu lugar en el cuerpo. ¿Qué eres? ¿Eres de la lengua? ¿Eres del sentido del tacto? Si eres del sentido del tacto, eres de los más bienaventurados porque te puedes ir por todo el cuerpo. Pero si eres el sentido de la lengua, si eres el sentido del gusto, te quedas aquí. ¿Se están dando cuenta? En el mismo cuerpo el Señor nos está presentando un mensaje, no para. Si eres el sentido de la vista, ¡wow! Todo lo que ves, pero solo puedes ver lo que tienes adelante. En cambio el oído dice, yo sé lo que hay atrás. No lo veo, pero lo oigo. Dios añade los diferentes dones, pero nos complementamos todos.
Por eso lo que Dios está buscando, por eso lo que Jesús nos está planteando aquí es: les doy mi gloria, estoy intercediendo ante el Padre, estoy con ustedes con un solo propósito, que sean uno. Y cuando ustedes se ocupen en ser uno, el mundo va a creer. Cuando ustedes se ocupen en amarse los unos a los otros, el mundo va a creer. Entonces no pueden ganar el mundo, no pueden ganar a los inconversos, pero sí pueden amarse unos a los otros, y sí pueden respetarse unos a los otros, y sí pueden ser uno los unos con los otros. Pongamos las prioridades en orden, enfoquémonos. De ahí que, como es importante la diversidad del cuerpo, viene el Señor y establece en 1 Timoteo 5:17 el orden de gobierno en la iglesia. Dios es un Dios de orden. Así como Jesús dice: el Padre es mayor que yo, y está diciendo que la unidad que Él quiere, dice que sean uno así como nosotros. Hay jerarquía en la iglesia. Dice claramente, nota en 1 Timoteo 5:17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, miren lo lindo. Capte estas palabritas que yo le digo: explícito e implícito. Explícito e implícito. Solo con eso analiza ese versículo. ¿Qué es lo explícito ahí? Los ancianos que ¿qué hacen? La función de los ancianos es gobernar. Los ancianos que gobiernan bien. Eso es lo explícito. Ahora miren lo implícito. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Qué está implícitamente dicho ahí acerca de todos los ancianos? De todos que gobiernan. Los ancianos que gobiernan. Bien. Mayormente, ¿qué implica? Mayormente los que. Sí, pero ¿qué significa? ¿Qué implica mayormente los que? Exacto. Capte eso, por favor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar significa que no todos predican y todos enseñan. Todos gobiernan, pero no todos predican y no todos enseñan. Ahora, sigamos con lo implícito. Como en el requerimiento de ancianos, entre los requerimientos mínimos para un anciano, uno de los requerimientos es apto para enseñar. Entonces, ¿qué quedamos? Si no todos enseñan, ¿por qué tiene que ser apto para enseñar? ¿Qué dice eso implícitamente? Que todos debemos poder enseñar los principios de la palabra de Dios, no necesariamente en una forma pública, en una forma de prédica o de enseñanza, pero sí debemos de poder aconsejar, sí debemos de poder unirnos con un padre y enseñarle las responsabilidades de padre, con un hijo y enseñarle las responsabilidades de hijo. ¿Se están dando cuenta? Si entendemos estos textos que están claros y sencillos, vamos a entender entonces qué se necesita para la unidad del cuerpo. Y añadí Efesios 4:8 para llamar la atención a algo, siempre sobre esto de que Dios ha establecido personas para edificar a los santos. Ahí cuando habla acerca de que Él puso apóstoles, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego continúa y dice, constituyó a unos apóstoles, profetas, etc. Yo quiero enfocarme en esto. Note una cosa, ¿cómo comienza? Comienza por lo cual, ¿qué? Por lo cual, ¿en dónde lo dice? Allá donde usted tiene que ir a la Biblia y buscar, lo dice en el Salmo 68, versículo 18. Ahora note la diferencia. Aquí Efesios dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora note lo que dice en el Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Hasta ahí vamos muy al pie de la letra con lo que está diciendo Pablo, pero si no te cómo sigue. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová. ¿Se están dando cuenta? Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. Se necesita gobierno, se necesita personas en autoridad para mantener el orden, porque el trigo y la cizaña crecen juntos y siempre van a haber rebeldes. Pero si queremos buscar la unidad, podremos identificar la unidad. Y los dones están allí precisamente para enseñar la doctrina sana y trabajar en la unidad.
Y como es necesaria la unidad para que Dios habite en ella, como es necesario el acuerdo para que Jesús esté presente, Dios establece los dones para ayudarle a ubicarle a usted. ¿Reconoce usted en su diseño donde Dios le tiene? ¿Reconoce en el área donde usted se mueve que usted es instrumento de Dios? ¿Puede ver su área de función ahorita y no secularizar nada? Porque para el espiritual todo es espiritual. El empleo que usted tiene es espiritual, la profesión que usted tiene es espiritual, las artes, el deporte, en donde quiera que usted se encuentre, usted debe llevar la presencia de Dios con su comportamiento. Y al ser parte de la unidad de la iglesia, nos unificamos mutuamente. Por eso es que nos unimos la misión y artes. Y hasta en eso Dios ya lo tenía preparado. Porque la misión artes se encuentra en el texto que nosotros habíamos escogido. 2 Timoteo 3:17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa es la misión. Note que la misión es de que el hombre sea, no que haga. El orden de los factores sí altera el producto en las cosas de Dios. No es de hacer, es de ser. Primero hay que trabajar en la transformación del carácter de la persona. Si usted está trabajando ahorita en dominar, en transformar su temperamento, en poner en orden su vida, usted está en el orden correcto. Aunque no esté ahorita ganando a cientos de vecinos, y aunque no esté haciendo lo que todos predican que hay que hacer. El orden de los factores es: primero hay que ser. ¿De qué sirve que seamos, como dicen que somos, un montón de evangélicos en Guatemala? ¿Dónde está el fruto? ¿Cómo es posible que digan que hay unos quintales de sal y que la carne se esté corrompiendo? ¿Cómo es posible que digan montones de luz y que estemos en tinieblas? Porque no es lo que se hace lo que cuenta, es lo que se es. De ahí que la misión es de que con el propósito de que el hombre de Dios sea que perfecto. ¿Qué significa perfecto? Bueno, en el contexto bíblico, perfecto significa que el hombre que esté perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que entonces la primera parte del texto es la misión, y el ser perfecto es la otra parte del nombre. De hecho, la palabra artios es la palabra perfecto ahí en el texto. Esa es la palabra griega que se traduce perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea artios, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestra misión es que cada uno de nosotros sea enseñado lo que dice la palabra de Dios para cada área de nuestra vida. Para cada área, como esposos, como cónyuges, marido y mujer, como padres, como hijos, como hermanos, como empleados, como jefes, como empresarios, como deportistas, como atletas, como artistas, como todo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para que la haga toda de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. De esa manera seremos para la gloria de Dios. Hoy damos el primer paso. Bueno, no, en realidad no el primer paso. Primer paso ya así explícito, pero esto lo venimos orando y hablando y trabajando ya por varios meses, buscando la unidad del cuerpo. Enfoquémonos en la sencillez del Evangelio. Todos podemos trabajar en la unidad del cuerpo, todos debemos de trabajar en la unidad de Él. Entendamos que nuestro propósito es glorificar a Dios. Aceptemos que hay diferentes funciones. No que algunos seamos mejores que otros, simplemente somos diferentes en función. Pero así como ilustré que todos pueden entrar al estadio y en ese momento la función es el equipo y los árbitros, todos pueden salir e irse al concierto, y en ese momento toda la sinfónica que estaba simplemente como espectador es ahora la que está llevando el show, y todos los jugadores que estaban jugando ahora son los espectadores. ¿Me doy a entender? Todos somos iguales, simplemente tenemos diferentes funciones. Y en el momento que alguna función es la que se está llevando a cabo, ahí está la atención de todos y ahí está el respaldo de todos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo bueno. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por esta dicha
por este privilegio tan grande que tenemos, de que aunque sea en forma pequeña, ejemplificar la unidad del cuerpo. Señor, sabemos que tenemos un montón de cosas que nos faltan, que todavía hay un montón de entendimiento que no manejamos, pero gracias que tú has puesto en nuestro corazón el deseo de obedecerte, el deseo de ser uno, y que ambos, Horacio y yo, tenemos la disposición de ser enseñados por ti, de ser corregidos en las áreas que no manejamos, porque lo que buscamos es que cuando estemos delante de tu presencia podamos darte cuenta de las almas que tú pusiste a nuestro cuidado y nos diste el privilegio de pastorear. Y de igual manera te pedimos por cada uno de los miembros, porque reconocemos que si no hacen ellos su parte, nosotros mismos no somos edificados. Gracias, Señor, que no depende de uno de nosotros ni de dos de nosotros, sino que de todos nosotros, que todos seamos edificados. Gracias que tú lo has escogido así, para que nos demos cuenta que somos uno y que nos necesitamos mutuamente. Pero por sobre todo, Señor, que nuestro testimonio traiga gloria a tu nombre y no te avergüence con nuestro comportamiento. Te lo pedimos en el nombre